regreso, como lo anunciamos esta mañanita. Tenemos con nosotros el segmento Palabra Viva, que mucho la gente espera este segmento. Nos escriben cuándo es que viene, a qué hora es que llega. Y ya está aquí nuestro querido Magdiel Narváez. Bienvenido, Magdiel. Amén, amén. Gracias, Moraima. Buenos días, Juan Carlos, Abdiel. Y el resto de los hermanos que ya desde esta mañana están dándose en sintonía con la emisora. En la mañana de hoy, como le anuncié ayer en el Facebook a las personas que nos siguen, quería hablar sobre el tema de el amor se enfriará. Es un texto escatológico de Jesús donde no está sucediendo cuando Él lo dice, pero al decirlo ya sabemos que va a pasar. Y entonces Él plantea y dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya de entrada, el verso en el idioma que lo estamos leyendo, que es el español, nos crea una controversia, no tan solo por lo que dice que el amor se va a enfriar, sino que dice el amor de muchos. En otras palabras, que hay una acción que va a sacudir a la iglesia. La ventaja que tiene el texto es que no dice que el amor de muchos se perderá. Y no dice que el amor de la gente logrará que la gente se pierda. Pero no es menos cierto que el resultado de la acción es doloroso y es sorprendente, que el amor se logre enfriar. Vamos a hacer un ejercicio exegético para mirar con calma las tres palabras o los tres conceptos que giran, sobre los cuales giran este texto. Y aprovecho para decirle a las personas, ¿verdad?, que con los que he tenido algún tipo de diferencia en los medios y en los escritos, que la Biblia requiere ejercicios de interpretación. Hermano, no le busque más vuelta. O sea, usted puede leer la palabra del Señor tal como está y la palabra le va a hablar. Punto. Esa es la verdad. Ahora, si usted quiere saber más de ese texto, tiene que recurrir a ejercicios de interpretación porque ese texto se escribió hace miles de años. Los textos más jovencitos en este momento van a cumplir 2000 años. O sea, no están cerca de usted. Usted no conoce la época para que se escribieron, a quién se le escribió ese texto en primera instancia, la fecha, quién es el autor, cuál era la intención de ese texto, qué propósito llevaba, cuáles eran los problemas sociales que habían en la comunidad que recibió ese texto. Y si usted desconoce eso, prácticamente el texto cuando llega a usted es un extraño en vez de ser un amigo. Si el texto es un amigo, el texto le va a dar la mano, le va a decir de dónde viene, con quién estuvo, quién lo escribió, con quién se mezcló, qué impactos tuvo con los demás. Y eso le enriquece la interpretación. Cuando se enriquece la interpretación, entonces usted está en una mejor posición para que el texto le afecte de la manera más positiva y la más deseable de lo que Dios quiere con su vida. A eso nosotros le llamamos hermenéutica con unas reglas que se llaman exégesis. El ejercicio de hoy es el que tiene que ver con la crítica gramatical, que es la que busca la manera de definir los conceptos esenciales dentro de un texto bíblico y mirarlos en el idioma original que se escribieron y traducirlos al idioma nuestro, a ver si tiene un significado más amplio y de mayor impacto. Y empezamos con el primer concepto que dice maldad, a causa de la maldad. ¿Por qué tenemos que buscar la manera de definir o de exprimir mejor el concepto maldad? Porque la maldad en este texto es la razón por la cual el amor se enfría. Entonces tenemos que mirar de qué maldad es que estamos hablando. Y nos encontramos en los originales con una palabra que se llama carnalidad. Carnalidad en el texto bíblico se traduce en la palabra griega sarx, S-A-R-X. Hay otra palabra para carne en griego que se llama soma, pero esa es la que está más relacionada con el cuerpo,
con los órganos del cuerpo, con el funcionamiento del cuerpo. Carnalidad es sarx, y sarx lo que significa es la unión del alma con el cuerpo que forman la carne. Ese es el concepto que Cristo decía, que tenemos lucha entre el espíritu y la carne. Y esa carne no es otra cosa que el cuerpo dejándose llevar por los deseos, los impulsos, las tentaciones, los pensamientos, los recuerdos, la memoria, que logran hacer que el cuerpo tenga el deseo de seguir los pasos de la voluntad propia en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo sustituyo la palabra maldad por carnalidad, estoy haciendo una ampliación mayor, porque a veces pensamos que la maldad es exclusivamente las acciones pecaminosas como matar, adulterar, mentir, robar, darse falsos testimonios, murmurar de la gente. Pero cuando incluimos la palabra carnalidad, va más allá de eso, porque va con las malas intenciones, el murmullo, la murmuración, los malos deseos, la envidia, la hipocresía. En otras palabras, abarca un sinnúmero más de acciones y de actitudes, que no solamente son de la gente externa a nosotros, sino que también se puede dar en nuestros círculos internos. La segunda palabra que nos gustaría traducir en este momento es amor. A causa de la maldad, el amor. ¿Por qué? Porque el amor en griego tiene múltiples dimensiones y múltiples concepciones. Puede ser el amor filial, el amor paternal, el amor erótico, el amor ágape. Y cuando hacemos una pequeña revisión del texto bíblico para descubrir qué palabra es la que se usa en ese texto que Cristo dijo, aparece el amor ágape. El amor ágape es el amor entre los hermanos, entre los amigos. Es ese amor que une gente que no son de sangre, pero que los une precisamente el amor, que los une precisamente el Espíritu de Dios. Nos convierte en la familia de Cristo. Cristo convierte a los creyentes en una sola familia conforme al Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde dice que a todos los que creyeron en Él se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú crees en Cristo y yo creo en Cristo y somos hijos de Dios, tú y yo somos hermanos en Él. Y dice, esto es a los que no han sido llamados conforme a la sangre ni al linaje. O sea, que está trascendiendo más allá de lo que era el judaísmo y más allá de lo que puede ser una línea sanguínea. El amor ágape es un amor fuerte, porque es un amor que como no tiene una obligación sanguínea, lo que obliga o lo que empuja a la gente a amarse precisamente es que podamos lograr ser uno sin tener que exhibir un apellido común ni una línea sanguínea. Una de las cosas que más a mí me sorprende en este tiempo, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, sin que nadie se me vaya a ofender, es que el pueblo cristiano no sabe diferir. El pueblo cristiano no sabe respetar opiniones. El pueblo cristiano en un grupo de personas, ¿verdad? No todo el pueblo cristiano, un grupo de personas tiene que diferir con coraje. Cuando van a diferir, ofenden. Cuando van a poner su postura, tratan de hacer ver que el otro está mal. Usted tiene una idea de cuántas luchas teológicas ha tenido la iglesia desde el siglo I hasta el día de hoy. Usted tiene idea de cuántas divisiones y cuántos cismas tuvo la iglesia por situaciones entre la salvación, por debates entre la teología de la soterología, porque es la teoría de la salvación, por debates entre la Trinidad, por asuntos entre la encarnación de Cristo, por problemas y luchas si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, por procesos y debates si los libros bíblicos son realmente los libros bíblicos o no son libros bíblicos. Opine con respeto, opine con dignidad, opine con amor, difiera del otro y diga, mire, yo respeto tu opinión, pero es porque al final del día su opinión y la mía no cuentan. Aquí lo que cuentan es lo que Dios va a hacer. Y la palabra que nosotros decimos que es la palabra de Dios, no es la palabra suya ni la mía. Lo hemos dicho constantemente, es la palabra de Dios. Así que la interpretación última y final, más real y más certera, es la del Señor. ¿Por qué tenemos que ofendernos? ¿Por qué tenemos que atropellar a los hermanos? ¿Por qué tenemos que difamar a la gente y decirles falsos profetas, irresponsables y 40 otras cosas cuando somos el mismo grupo que dice aquí, un amor ágape que nos une?
porque no solamente tenemos diferencias de interpretación del texto bíblico, también tenemos diferencias de opiniones de partidos políticos, diferencias raciales, diferencias de nacionalidad, diferencias de academia, diferencias de estructura socioeconómica, diferencias de lugares de trasfondos culturales, pero en Cristo somos uno y esa es la grandeza de la iglesia. No es posible que el mundo tenga más coinonía, que el mundo tenga mejor fraternidad, que el mundo se pueda hablar mejor y con mayor respeto y deferencia que los que somos hijos de Dios, que estamos unidos en su amor. Ese amor ágape lo vamos a volver a él ya mismito. La tercera palabra, y quizás la más contundente, es cuando dice se enfriará, porque es la acción del verbo que implica qué es lo que va a pasar. La causa es la maldad. El impacto es sobre el amor ágape y el resultado es que se va a enfriar. Enfriarse en el texto bíblico viene de una palabra llamada neuma, P-N-E-U-M-A, neuma, precisamente de lo que implica el proceso de interior. Cuando usted le dicen que usted tiene una bronquitis, una neumonía, una pulmonía, es que su sistema interno respiratorio tiene un problema sustancial que puede hacerlo colapsar, que está congestionado, que tiene infecciones y que dentro de usted, aunque usted se pueda ver bien por fuera, por dentro usted está colapsando porque no puede respirar bien. Ese es el verso este es el concepto que se usa en este verso. El amor de muchos caerá en un estado de neuma, de una crisis sustancial interna. Y eso es algo peligroso, porque una cosa es tener problemas externos y otra cosa es tener problemas internos. Cuando tenemos problemas externos, nosotros podemos mantener la paz interior, porque el problema externo no está definiendo lo que yo creo. Sin embargo, cuando yo permito que lo que pase afuera entre dentro de mí y me contamine y me contagie y me impacte, entonces sí que tengo un problema serio, porque ya no tengo una situación externa, sino una situación interna. Y las situaciones internas son las que más mueven la gente a tomar las peores decisiones en los momentos de crisis, como le he podido decir en estos últimos días. Ahora, vamos a juntar los tres conceptos y vamos a mirar esto con calma. Estamos diciendo en una nueva reinterpretación del verso que a causa de las acciones carnales, el amor fraternal de la iglesia va a sufrir un daño interior. Cuando usted lo pone de esa forma, hermano mío, tenemos que mirar entonces de qué acciones carnales estamos hablando. Y las acciones carnales, como le expliqué ahorita, las que tienen que ver con el concepto sarx, vienen en dos vertientes cuando hablamos de la iglesia. Las vertientes extrañas y externas, que son las que vienen del mundo de las tinieblas. Cuando nosotros vamos a entender que la vida que usted y yo estamos viviendo está definida en dos mundos que interactúan constantemente uno con el otro, el mundo de las tinieblas y el mundo del reino de los cielos. Cuando eso usted lo entienda, va a entender que usted no se define por lo que pasa con el mundo externo, usted se define con el mundo de las tinieblas. Ahora bien, para ir resumiendo, el golpe más contundente que recibe la iglesia en el amor fraternal no viene del mundo externo, viene del interno, porque el externo, Jesucristo dijo, las puertas de la iglesia no prevalecerán en contra del infierno. Por lo tanto, ni los demonios, ni los principados, ni las potestades. Pablo en Romanos dice, no te pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el mundo externo no tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia se rige por el Señor. Entonces, ¿de qué está hablando este texto? Del daño que hacen muchas personas que no se quieren convertir de corazón, que no quieren entregar sus viejas actitudes ni morir al viejo hombre e insisten en seguir siendo los mismos dentro del reino, haciéndole daño a los otros que ya están buscando la manera de ser fieles y seguir en Cristo. El impacto de esta maldad logra que el efecto sobre la iglesia se sacuda y se tambalee, haciendo un resultado nefasto. ¿Sabe cuál es el resultado de este texto? De que la maldad afecte el amor, logrando que se enfríe,
que mucha gente que estaba dentro de nosotros podrá resistir el impacto de la maldad de los buenos, como yo llamo, de las malas acciones de muchos que en ocasiones por su ignorancia se dejan llevar. Pero hay otros que no son tan fuertes, hermanos míos, y esos logran salirse del reino, y ahí entramos a buscar los que son gente pródiga, gente apóstata, gente rebelde, gente que no quiere saber del evangelio, no por Cristo, sino porque por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Busque usted ser el fuego del Espíritu que logra avivar el enfriamiento de los otros, para que en vez de estar mirando a la iglesia con sus defectos, puedan ver el amor en Cristo, que es el amor perfecto. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Excelente. Yo creo que, Magdiel, tanto duele la maldad del malo como la indiferencia del bueno. ¿Verdad que sí? Eso decía Luther King. Eso decía Luther King. Muchas veces los buenos nos hacemos indiferentes porque ese amor se enfría, y cuando tenemos que salir al frente no lo hacemos, lamentablemente. La inercia de saber qué es lo que tengo que hacer y no hacerlo, es como si estuviera haciendo algo malo. Wow. Pablo dice que el pecado se define en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. No lo hace. Excelente palabra, Magdiel. ¿Cómo pueden conseguirte? Yo sé que ya están llamando de varias iglesias, ¿verdad? Y de varios sitios del mundo para empezar a montar viajes y cruzadas evangelísticas, especialmente en Estados Unidos. Nos pueden conseguir a través de elgalileo.org. Ahí mismo hay un sistema de correos electrónicos. Nos escribe, nos alcanza. Yo le digo después cuál va a ser el procedimiento y nos podemos comunicar eventualmente. Un abrazo a todos en el nombre del Señor. Muchas bendiciones. Gracias, Magdiel.